Turno del doctor Alberto Cruces Burga. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor principal en el Congreso de la República del Perú, ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional Peruano, miembro del Gabinete de Asesores, también fue miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, profesor del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y ha sido profesor de Derecho Constitucional Económico en la Universidad Mayor de San Marcos y actualmente es miembro fundador de Perspectiva Constitucional. El doctor Alberto Cruces Burga nos va a explicar su tema titulado ¿Cómo deliberar en medio de una pandemia? El rol del Parlamento en la emergencia sanitaria. Cedo el uso de la palabra al doctor Alberto Cruces Burga. Muchas gracias, Juan, y gracias a todos los que un sábado temprano en la mañana estamos aquí tocando este tipo de temas que pueden ser un poco densos, pero creo que nunca es un mal momento para discutirlo, ¿no? Ya la provocadora intervención que me precede del buen amigo Joseph Campos incluso me ha soltado algunas ideas que creo que pueden enriquecer, así como las que también expondrán quienes me sigan en el uso de la palabra. Yo he puesto este título, que es un poco tal vez provocador, y les confieso que todavía es sobre unas reflexiones que están en camino, y que parten, y permítanme hacer esta referencia, parten un poco también de la experiencia profesional, pues al haber estado muchos años vinculado a la judicatura y ahora estar vinculado al Congreso, creo que eso me ha dado una oportunidad de tocar este tema un poco desde ambas perspectivas, ¿no? Que básicamente se centra en el control de la deliberación, que es el centro de lo que quiero conversar, y enfocado en el contexto muy particular que vivimos ahora en esta pandemia por el coronavirus, ¿no? Entonces, la estructura que les propongo para estos minutos es básicamente en tres momentos, ¿no? Primero, quisiera hacer algunas precisiones sobre el Parlamento, el Congreso, el rol y cómo cómo es que esta es una institución eminentemente deliberativa, para luego pasar a esta parte más teórica, ¿no? Que tiene que ver con el control de constitucionalidad y cómo nace este control de la deliberación más allá de los típicos controles formal y material, para luego aterrizar ya en dos casos muy concretos y recientes de deliberaciones en curso, que creo que son muy interesantes, pues la pandemia impacta en cómo o cómo se puede justificar la falta de deliberación o en favor de una decisión rápida y que atienda a ciertos fines constitucionales, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, quisiera empezar con esta primera parte que tiene que ver, creo que es importante resaltar este rol del Parlamento, que como decía, y acá nuevamente me hago referencia a una de las últimas ideas que decía Joseph en su exposición, ¿no? Tal vez en momentos de pandemia haya esa tendencia a la ejecutivización, creo que fue el término que utilizó Joseph, por la cual pensamos y a veces tenemos esta idea de que, bueno, ya no importa nada y el Ejecutivo es el que tiene el poder y la llegada como para resolver un tema tan urgente como entonces démosle todo el poder, ¿no? Casi como si fuera un dictador romano, ¿no? Y creo que no estamos pues en esa línea, más bien la idea es que los poderes, los organismos autónomos, tal como existen en este sistema imperfecto pero democrático que tenemos, pueden redefinir ese rol que tienen y jugar un papel importante en el desarrollo tanto de la pandemia como lo hemos vivido, pero también con la proyección
hacia los próximos meses, ojalá no años, en los que nos espera una crisis económica y social en la que habrá que dar ciertas respuestas ciertamente rápidas, pero a la vez de repensar algunos elementos centrales de nuestro sistema político y económico, ¿no? Teniendo eso como introducción, quería comentarles, ¿no? Un poco lo que todos sabemos, partir de este rol del Congreso que ejerce estas funciones, típicas funciones representativa, legislativa, fiscalizadora que todos conocemos, pero que creo que es importante señalar, y acá tal vez ha habido un exceso en el análisis de la academia centrado exclusivamente en la deliberación en el aspecto legislativo, ¿no? Que tal vez esto derive del tipo de control de deliberación que se ha estado formulando en cortes constitucionales y en particular, como veremos un poquito más adelante, en el Tribunal Constitucional peruano, ¿no? En la medida de que el control de constitucionalidad se centra en el proceso legislativo, tal vez haya habido un exceso de mirada hacia el carácter deliberativo del Congreso en esa función, más no es exclusiva, ¿no? Y uno puede analizar esto desde varias perspectivas, ¿no? Desde una misma mirada orgánica, uno va a encontrar que el Parlamento es sin duda la institución más representativa del país, ¿no? O sea, es uno de los pocos espacios donde realmente tenemos representados a todas las personas en su complejidad, ¿no? Tanto de ubicación geográfica, de género, de procedencia, este, de, de, de etnia, etcétera, ¿no? O sea, toda esa complejidad de la sociedad peruana en buena medida se ve representada en este Parlamento y eso es una característica muy especial de esta institución que no debe no debe ser dejada de lado, ¿no? Mucho del discurso que se escucha hoy en el Parlamento es esta confrontación entre Lima y las provincias, ¿no? Las llamadas así las provincias, como si fuera una suerte de dos Perús que se encuentran en un espacio parlamentario, ¿no? Y parte de ese conflicto que puede ser tal vez exacerbado, puede ser un poco caricaturizado, es también parte del sentir de un buen número de personas que viven en nuestro país y que se hace relevante en una representación como esta, ¿no? Y creo que ese es un elemento y la deliberación, tomando en cuenta esos elementos, es muy importante, ¿no? Sobre todo en materias tan importantes como las que se ven allí. Pero no solo en la conformación orgánica, sino también en el ejercicio de las competencias, ¿no? Ya sobre la función legislativa se dice, y voy a volver bastante sobre eso, pero no quisiera dejar de resaltar la importancia de la deliberación en las otras funciones, ¿no? Si uno piensa bastante sobre todo en la fiscalización y en la posibilidad de ejercer una representación real en, en términos concretos a través de la intermediación para resolver algunos problemas o la gestión de interés entendida en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Una gestión de interés correcta en la que se puede, a través de las comisiones, a través de los grupos de trabajo, congregar a gremios, a asociaciones, a expertos en una serie de temas, esa permeabilidad del Parlamento que invita a la deliberación creo que es muy importante ser rescatada como para efectos de identificar este elemento de deliberación en todas las funciones que se realizan, ¿no? De igual manera, cuando el Parlamento ejerce algún tipo de control político, como el que hemos visto recientemente en el acto de la investidura, es también un espacio de deliberación. Es cierto, no necesariamente la deliberación va a ser de una altísima calidad,
Este, pero lo cierto es que va a existir y se produce un poco a raíz de la estructura y el carácter político de esta institución, y que es lo que un poco se va a poner y tal vez en este proceso de, de juridificación de la política, ¿no? Se va a poner en perspectiva a raíz de cómo este fenómeno político, este fenómeno de deliberación también puede llegar a ser controlado jurídicamente. Y acá es un tema muy polémico, pero quería presentarlo, y pasando ya a esta segunda etapa de la exposición, quería presentarlo a través de un recordatorio, un recordaris de cómo es que se da o cuáles son los vicios que se analizan en un control de constitucionalidad, ¿no? Y si uno, y creo que es importante hacerlo en este orden, para que podamos tal vez visualizar cuál es el verdadero espacio de este control de deliberación, porque cuando he tenido la oportunidad de tratar este tema con algunos profesores, muchos de ellos muy reconocidos, pero que tienen un bagaje tal vez no tan contemporáneo en la discusión constitucional, lo que me comentan es, bueno, es que el control de deliberación es simplemente estás queriendo controlar la política por controlar la política. Y creo que no se trata de eso, sino que hay algún espacio donde merecería o pareciera que ha estado suelto respecto de cómo se desarrolla el control de constitucionalidad regularmente, ¿no? ¿Cuál es ese espacio? Eso es lo que habría que encontrar, analizando primero cuáles son los espacios tradicionales para encontrar dónde se ubica eh, especialmente el control de deliberación, ¿no? Entonces, si uno va a los vicios formales, aquí básicamente estamos hablando de cuestiones de competencia y procedimiento, y aquí orientándonos sí, en el procedimiento legislativo, vemos pues que un control formal va a estar vinculado pues a un quiebre en el procedimiento, ¿no? Errores en la votación, eh, si por ejemplo se delega una materia que no era delegable, ese tipo el control más clásico que puede existir, ¿no? Con tribunales constitucionales o cortes constitucionales que controlan problemas de procedimiento en la emisión de normas, ¿no? El control normativo en el sentido más tradicional del término, ¿no? Y ahí encontramos los vicios formales. Eh, por ejemplo, también puede tratarse o se vincula acá cuando hay incompetencia del órgano que emite cierta norma, ¿no? Eso también son materias que típicamente se tratan en los vicios formales. Eh, por ejemplo, ¿no? O sea, hay reglas y yo quisiera también ser poner un poco de énfasis en este tema, porque muchas veces lo formal, y acá nuevamente coincido con la ponencia anterior, lo formal suele ser dejado de lado, ¿no? Como si tuviera un menor valor, eh, fuera una cosa por pasar, un ritualismo, etcétera, y incluso se habla pues de que las reglas de la Constitución, o se describe la Constitución como una amalgama pues de principios y valores, como que no hubieran reglas, ¿no? Y claro, cuando uno analiza la Constitución, y sobre todo en la parte orgánica, encontramos una serie de reglas que nuevamente parecen ciertos ritualismos, pero no necesariamente lo son. Si uno va, por ejemplo, al artículo 108, cuando habla de cómo es el procedimiento legislativo, y luego de que el Congreso emite, este, aprueba un dictamen y emite la autógrafa, esta pasa donde el presidente, que es algo que este hecho lo hemos visto muy recientemente, y el presidente se dice tiene 15 días para observar la norma, ¿no? Se discutió hace poco sobre qué implicaba ese observar, si podía incluir una nueva norma, ¿no? No me voy a referir a ese debate, pero simplemente pensemos eso, ¿no? En los 15 días que tiene,
¿Y cuál es el valor de esos 15 días, no? Porque uno podría decir, bueno, 15 días podrían ser 14, podrían ser 20, podrían ser 10, da igual. Y no da igual, ¿no? Si uno comienza a pensar en las razones para esa formalidad, uno va a encontrar algunas cuestiones que pueden hacer que esa norma sea relevante. O sea, ¿para qué 15 días? Y, o sea, pensando, especulando un poco, a mí se me ocurren algunas razones, ¿no? 15 días, porque 15 días permiten cierta reflexión. O sea, puede haber un real análisis en 15 días por parte del gobierno. Permite también formular, al gobierno le permite formular una respuesta frente a esa autógrafa, ¿no? Sea aceptar el texto y promulgarlo, o sea, generar sus observaciones, ¿no? Es un plazo razonable para ello, pero a la vez es un plazo corto, que lleva a que el presidente tenga que darle prioridad a este tema, ¿no? Finalmente, lo que está en sus manos es va a convertirse o tendría que convertirse en una ley, entonces tiene que tener la máxima prioridad y además es un plazo prudencial para que la opinión pública también se pronuncie sobre ese contenido aprobado, ¿no? Que es algo que vimos, por ejemplo, muy recientemente con el tema de de los peajes, ¿no? El cobro de la suspensión del cobro de los peajes, que podría generar responsabilidad internacional en el derecho de las inversiones, ¿no? Ese plazo entonces no es simplemente un número o un elemento absolutamente formal y sin importancia, sino que si uno piensa bien sobre las instituciones y reconoce su significado y cómo estas reglas que no principios, sino reglas, funcionan en el juego de poderes y en los pesos y contrapesos, es que encontramos un verdadero sentido para ellas, ¿no? Entonces, el control formal, que muchas veces es desdeñado como algo secundario, sin importancia, e incluso el tribunal en algunas sentencias lo hace muy rápido o no desarrolla mucho el sentido. Sí, creo que es importante rescatar cada vez que hagamos referencia a él cuáles son las razones de fondo por las cuales esos formalismos, que algunos los ven así, tienen algún sentido, ¿no? Entonces, eso en cuanto al control formal, el control formal de toda la vida, ¿no? Que sea que lo hagamos de la forma más tradicional o lo hagamos tal vez un poco más elaborado, buscando estas razones de fondo, no deja de ser un control de procedimientos y competencias. Luego, el otro tipo de control tradicional en los controles de constitucionalidad los vamos a encontrar en el control material, ¿no? Del procedimiento legislativo, de la emisión de normas, donde ya lo que se busca es la contravención de algún principio, algún valor, algún derecho que esté recogido en la norma, ¿no? Y acá creo que todos conocemos multiplicidad de ejemplos en los que se han declarado inconstitucionales normas por contravenir la Constitución. Esto en términos materiales creo que no merece mayor debate, salvo tal vez hacer la referencia que este proceso de control material incluso ha ido avanzando en lo que se conoce, ¿no?, como esta constitucionalización de la política, y así encontramos que algunos aspectos que antes estaban absolutamente vedados para el control constitucional, hoy es cada vez más admisible que exista algún tipo de control material sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema por poner un caso reciente, la ley antitransfugismo, fue eso, ¿no? Era una decisión del Parlamento eh, orientada a cómo se debían configurar sus grupos parlamentarios y cuáles eran las prerrogativas que tenían los congresistas para mantenerse en un grupo parlamentario o la posibilidad de crear uno nuevo o adherirse a uno nuevo, ¿no? Y esa discusión en sí misma, creo que hace algunos años un tribunal constitucional no hubiera tenido absolutamente nada que ver, ¿no? Claramente en el Perú no se sostiene la tesis de la soberanía del Parlamento, no es
el sistema de gobierno que tenemos nos orienta a ello, pero aún así siempre se ha sostenido pues, que en base a la autonomía que tiene el Parlamento, hay una serie de temas que tradicionalmente ha podido resolver a cuenta propia, ¿no? Más bien el Tribunal Constitucional cada vez está jugando un rol más importante en un control ya no solo formal, sino también material de estos temas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la imposibilidad que se planteaba a los parlamentarios de abandonar un grupo parlamentario, el control fue material en la medida que el derecho que se estaba tutelando y que estaba detrás de esta posibilidad que luego, y desde luego, ¿no? El tribunal fue deferente en la medida que los grupos parlamentarios tendrían que regular la forma en que esto se llevaría a cabo, pero como principio y como protección del derecho, lo que estaba detrás era una protección de la libertad de conciencia, ¿no? La posibilidad de que aun cuando hubiera este tipo de situación pudiera avanzarse hacia eso, ¿no? Gracias, Juan. Voy a correr un poco con la última parte. Y eso en cuanto al control material, ¿no? Y cuando ya vamos hacia un control o anunciando un control de deliberación, ¿en qué espacio nos encontramos? Acá creo que el elemento importante es la insuficiencia del control formal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Situaciones en las que la formalidad está cubierta, incluso en los fines, pero que aún así hay aspectos que ya van hacia la propia calidad, racionalidad de la deliberación que ameritan algún tipo de control. A mí me gusta mucho un ejemplo que no fue recogido por el Tribunal Constitucional en su momento, pero que he encontrado muy ilustrativo, que tiene que ver con un caso, que es el de la no reelección de alcaldes. Para hacerlo muy breve, si recordamos, la no reelección de alcaldes fue una reforma constitucional que tendría que haberse votado en dos legislaturas, ¿no? Siguiendo el procedimiento no del referéndum, sino el de las dos votaciones que tienen que darse. ¿Qué es lo que sucedió? Se votó en una primera legislatura, hubo un amplio debate, se votó y eso estuvo bien, pero al llegar a la segunda legislatura, hay una intervención de un congresista actual, el congresista Chejade, quien propone una interpretación del texto, ¿no? Y dice que no era necesario que hubiera un nuevo debate, sino que la Constitución expresamente solo hace referencia a que con dos legislaturas ordinarias sucesivas se debía votar, entonces por lo tanto no se debía abrir debate para la segunda votación. Claro, formalmente, en una lectura literal del texto constitucional, eso es cierto. La Constitución no dice que tiene que volver a debatirse, lo que dice es que tiene que volver a votarse. Entonces, y eso es lo que hicieron, de hecho. O sea, en la segunda ocasión no deliberaron sobre ese tema, no discutieron, fue simplemente el voto. Claro, ese es justamente el espacio donde ingresa el control de deliberación, que no es un control sobre el contenido de lo que se está liberando, las posiciones, o no es un control subjetivo, sino es sobre esa falta de discusión de una serie de temas, ¿no? Entonces, lo que uno puede encontrar en este tipo de casos es que, claro, si bien la Constitución no decía que había que votar, lo que nos indica pues el principio democrático y esta idea de liberación es que justamente esa doble votación existe para que el debate sea amplio y para que en esa segunda vez exista una posibilidad de deliberar que no se dio en el caso concreto, ¿no? Esto fue llevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, ahí sí tengo una serie de discrepancias con lo que resolvieron, no observó este tema, ¿no? El Tribunal Constitucional observó de que formalmente se había cumplido la Constitución y por lo tanto no cabía analizar la falta de liberación, ¿no? Pero esto ya ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional en un caso posterior, el 6-2018, al que ya se hizo referencia, donde si bien no se le llama control de deliberación,
en un subtítulo no se hace referencia a él en la parte resolutiva ni en los fundamentos donde se resuelve expresamente el tema, pero sí se habla de que existe, de que el trabajo o la posibilidad de establecer exoneraciones, en este caso de comisión, de la discusión en comisión, en la medida que se trata de decisiones centrales, en este caso era el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Se trataba de una decisión central para la comprensión del equilibrio entre los poderes. Este era un tema que debía discutirse en comisión y no podía exonerarse, a pesar de que existe la posibilidad constitucional de exonerar discusión de comisión, ¿no? El tribunal entendió que eso era un vicio por falta de deliberación y en su consecuencia declaró inconstitucional, y junto a otras consideraciones materiales, declaró inconstitucional esta norma, ¿no? Para hacerlo muy corto, ¿qué sucede en esta pandemia? Tenemos situaciones en las que este control de deliberación, como ha sido entendido hasta hace muy poco por el Tribunal Constitucional, como esta posibilidad, como un poco vedando esta posibilidad de exonerar de ciertos trámites a las normas, se ve frente a una situación de real urgencia, ¿no? Y esto lo hemos podido ver claramente en un caso que ya está, o ya podríamos decir que está encaminado, que es el deshacinamiento de cárceles, donde hubo un pedido de facultades del gobierno. Y luego tenemos una cuestión muy rápida, que es la concurrencia de varios proyectos de ley en la Comisión de Justicia, donde existe un proyecto de ley del gobierno, un proyecto de ley del Poder Judicial y proyectos de leyes de congresistas que en menos de una semana fueron analizados y eran proyectos de leyes con mucho contenido, que seguramente hubiera sido ideal que tuvieran pronunciamientos de más entidades especializadas que pudieran aportar, pero que aún así fueron resueltos en menos de una semana y luego fueron enviados al Pleno y discutidos en ese ámbito en un plazo muy corto. Un control de deliberación al estilo clásico en el que el tribunal lo aplicó en un momento anterior nos llevaría a decir, bueno, ahí ha faltado deliberación. Pero ahí creo que encontramos un poco el valor de la emergencia y poder matizar ese control de deliberación en base a las facultades de exoneración que tiene el Congreso y poder entender que esta deliberación no siempre va a ser la más extensa, no siempre va a ser la más representativa, y en última instancia la presencia de diferentes elementos y perspectivas en el Congreso es lo que habilita que se pueda deliberar adecuadamente en él, aún en plazos muy cortos como los que exige la pandemia, ¿no? Entonces, ese creo que es un elemento que no existía antes en la mirada del control de deliberación y que seguramente cuando esto se llegue a judicializar, si es que esto se da, tendrá que tomarse en cuenta. Les agradezco mucho por la invitación, pido perdón por el exceso en el tiempo, se me han quedado un par de ejemplos en el tintero, pero seguramente más adelante los podremos discutir. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Alberto. De pronto, con esta pregunta que le voy a plantear, aprovechamos para cerrar con algunas ideas, de pronto que han quedado por ahí no compartidas. Recordarás la idea de Habermas en que para generar consensos hay que saber administrar disensos, ¿no? En gran medida esto pues resulta un poco inviable o inaplicable cuando existe una dictadura parlamentaria, pero ello a contrapartida pues nos hace pensar en el rol de las minorías parlamentarias en un debate parlamentario. Sobre esto último es básicamente la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la lectura que nos podrías brindar sobre esta importancia de las minorías parlamentarias en el debate de un proyecto de ley, no únicamente en el Pleno, sino también en las comisiones, ¿no? Que al fin y al cabo estas minorías parlamentarias llegan a ser en gran medida esta caracterización de representatividad democrática, ¿no?
Sí, sí, creo que lo caracterizas muy bien, Juan, porque justamente el espacio de las comisiones es un espacio especialmente permeable para las minorías. Creo que en este congreso se está dando así, pero sobre todo en el anterior esto se puede observar claramente, pues muchas, si bien ha habido esta percepción y seguramente en los temas más álgidos y los de mayor relieve político sea así, en los que había un avasallamiento, una mayoría pues que abarcaba todo. Sin embargo, si uno va hacia el trabajo de las comisiones y aun cuando existieran presidencias de una bancada en específico que fuera mayoría, eso, el producto de esas, y por eso quisiera ser objetivo, ¿no? No tanto o sí con la discusión, pero también observándolo en los productos, ¿no? El producto de la deliberación en las comisiones han sido una serie de dictámenes que muchos de ellos sí tienen o sea, y estoy hablando nuevamente del pleno anterior, no del actual, han convocado a una serie de actores sociales, de expertos, en donde hay una verdadera reflexión y hay elementos muy interesantes que incluso cuando ha llegado este nuevo pleno, ha encontrado que hereda del pleno anterior una serie de dictámenes que tienen cierta calidad y que podrían perfectamente convertirse en ley en un mediano o corto plazo, ¿no? Entonces, eso también creo que desde luego es un espacio que tendría que analizarse ya tal vez con mayor rigurosidad, pero como una primera aproximación, creo que también puede ser un elemento muy interesante para demostrar cómo es que estas minorías pueden tener un rol importante en el trabajo de comisiones, en la elaboración de los dictámenes, donde tenemos ejemplos de dictámenes muy buenos que pueden ser retomados por el Pleno, y con lo cual hace más severo el hecho de que la exoneración de la discusión en comisiones es más un signo de este poderío que puede ejercer una mayoría del Congreso, ¿no? Más bien cuando se presentan la mayoría de estos problemas es justamente en la exoneración de estos debates de comisión, lo cual creo que es un dato muy interesante que habría que incluso cuantificar para poder tener un panorama más claro sobre ello. Pero a manera de hipótesis, ¿no? Yo diría que la presencia de las minorías en las comisiones tiene mucho más peso y afecta favorablemente la emisión de dictámenes razonados y bien deliberados que pueden ser sometidos a consideración de un pleno, ¿no? Los problemas se presentan más cuando hay esta exoneración de los plazos de publicación, de la discusión en comisiones, etcétera, ¿no? Que es justamente hacia donde apunta el control de deliberación. Bien, profesor Alberto, muchísimas gracias por el tiempo concedido, por el tiempo en el cual nos ha explicado este tema de liberación que resulta pues vital, ¿no? Vital por el tema democrático, vital por el tema de la institucionalidad, que de pronto en algunas expresiones podría resultar pues débil, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Alberto. Espero contar en otra oportunidad con su persona. Bien, ahora es turno del doctor William Jesús Oblitas Villalobos. El doctor William